Muy buenas noches tengan todos, hermanos. Gracias a Dios porque estamos aquí reunidos para continuar con nuestro estudio. Aprovechamos también saludar a aquellos que nos ven por las redes sociales. Dios les bendiga y muchas bendiciones. Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos analizando y viendo San Mateo capítulo 16, 13 al 18. Y la pregunta que estamos respondiendo, no olviden, es ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ayer vimos que cuando Pedro dio esa respuesta, fue revelado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, y gracias por medio de ella, con esa revelación cognitiva, le llamamos, ¿sí? De lo que él conocía, de lo que él sabía acerca de la palabra de Dios. La pregunta les hizo reflexionar y recordar el libro de Daniel, capítulos 7, 9 y 10. Así que, una vez dado la respuesta y el origen de esta respuesta, Jesús le respondió y le dijo: bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, yo voy a edificar mi iglesia sobre esta declaración, ¿sí? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Sobre esta declaración de que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. Es lo que Jesús dijo. Sin embargo, estas palabras sobre esta roca se han interpretado de diversas maneras. Por lo menos tenemos tres principales puntos que ver en esta noche. ¿Cómo se interpreta esta frase? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Número uno, que Pedro era esta roca. Esa es la opinión o el comentario de algunos. Número dos, que la fe de Pedro en Jesús como el Cristo era esta roca. Número tres, que Cristo mismo era esta roca. Como decíamos ayer, frente a la revelación podemos tener tres actitudes. Frente a la Biblia, nosotros podemos asumir tres actitudes. Recordando, dijimos que la Biblia lo podemos negar. No lo podemos aceptar, porque no existe eso que la Biblia llama sobrenatural o los milagros. Así que hay que borrar todo ese contenido sobrenatural o sobre los milagros para que entonces veamos realmente qué es lo que quiere decir la Biblia. Bueno, ya explicamos ayer. Ese es el punto de la filosofía y de la enseñanza de las universidades de este tiempo, de los grandes sabios que hacen a un lado la palabra de Dios y ponen su propia opinión. Niegan la Biblia y dejan la Biblia como cualquier otro libro. Número dos, aceptar, pero tiene que acomodar a los filtros de nuestro razonamiento humano, cultura y la tradición. Otro punto es, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero tiene que filtrar en ese razonamiento humano, esa cultura, esa tradición que ya tenemos, así que vamos a acomodarlo para que entonces, sí, digamos que es la palabra de Dios. Hermanos, este es la peor y punto de vista para poder entonces engañar y hacer creer a la gente de algo que no es una verdad. Entonces, la gente se engaña con ese relativismo, que la verdad no es absoluta, pero nosotros afirmamos que sí, la verdad es absoluta, porque Dios es absoluto, es infalible y no puede
hallar ninguna cosa de mentira o falsedades o otra índole. Como la lectura bíblica ya se leyó, Él es perfecto, sus obras son perfectas, no hay nada malo en Él. Así que este es un punto muy llamativo, porque hay que razonar, hay que pensar, hay que tolerar y hay que respetar la cultura y sobre todo la tradición y los inventos que cada ser humano quiere poner ante un mensaje del Señor. Número 3, aceptar y someter nuestros juicios al criterio de la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Sí? Este tercer punto es la que nosotros asumimos. Nosotros no queremos argumentar los dos anteriores, sino que nos vamos a someternos directamente a la palabra de Dios y que nuestros juicios y nuestros razonamientos, queden a un lado, que el criterio de Dios y la palabra de Dios pueda ser la última palabra, no la nuestra. Se han presentado persuasivos argumentos en favor de cada uno de estos argumentos, pero la mejor forma de determinar qué fue lo que quiso decir con estas palabras difíciles de entender es preguntar a las Escrituras. Es decir, ¿qué dice la palabra de Dios respecto a este punto de vista? Lo que Pedro declaró. Es decir, que hay que verlo a través de la palabra de Dios. ¿Qué era lo que estaba diciendo en esta figura de dicción? ¿Qué significaba para los oidores judíos, especialmente para aquellos que la oyeron a Jesús en esa ocasión? Así que vamos mejor directamente a la Biblia para que la Biblia nos dé una idea, su contexto, su historia, el elemento cultural, sí, también puede intervenir, pero más que nada, lo que es la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto a lo que es la roca? Vamos al primer punto. ¿Qué significaba para los oidores judíos, especialmente para aquellos quienes oyeron esta palabra? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pues el que lo oyó y el que dijo primero, pues vamos a analizar primero con Pedro. ¿Qué dice Pedro respecto a este asunto? Busquemos en nuestra Biblia, segunda de Pedro 2, 4 al 8. ¿Sí? Vamos a abrir nuestra Biblia. A ver qué dice el apóstol Pedro, precisamente porque a él fueron dirigidas estas palabras. ¿Qué opinión tiene él respecto a este punto de vista? Segunda de Pedro 2, 4 al 8. ¿Qué mensaje nos puede dar Pedro o su enseñanza respecto a la iglesia de aquellos tiempos? Primera de Pedro 2, 4 al 8. Dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también dice la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que crea en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan la palabra. Ese es su destino.
¿Qué dice Pedro entonces respecto a la roca? Bueno, Pedro declara que rechaza enfáticamente que la roca que Jesús habló que iba a edificar su iglesia no se refería a él mismo. Al contrario, declara que nosotros debemos de creer en esa roca, en esa piedra que fue puesto en Sión. En otra palabra, es una figura de Cristo, el mesianismo que iba a venir para el pueblo judío, que se cumplió en la vida de Cristo. Esa piedra que rechazaron los edificadores y que vino a ser después una piedra de ángulo, ¿sí? Así que Pedro invita y dice que esta profecía se cumplió en la vida de Cristo. Los que creen en Él es precioso y escogida. Para los que no creen en Él es piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, ¿sí? Así que Pedro no acepta de que Él es la roca y que sobre Él fue edificado la iglesia, ¿sí? Y así podríamos decir también los demás otros apóstoles, pero el tiempo no tenemos como para ver uno por uno. Basta con que veamos a Pedro, a quien le fue dirigido esta palabra, y él rechaza enfáticamente que no es la roca, sino que él dice que es Cristo, ¿sí? Para los que creen, claro, es una piedra preciosa. Como dice Deuteronomio, escribe Moisés, es Dios, ¿sí? Es Dios, esa roca, cuya obra es perfecta, que no hay nada malo y no se puede encontrar ninguna cosa mala en esa roca, o que es nuestro Dios. Así que, para los que creen es precioso y escogida, para los que no creen es piedra de tropiezo, porque caen en la roca y es piedra de tropiezo porque no pueden avanzar más. Deuteronomio 32:4, la lectura bíblica que se leyó. Vamos a ver rapiditamente. Y vamos a analizar 2-3 ideas para describir de quién está hablando cuando Jesús quiso decir sobre esta roca. 32:4 dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Sí? O sea, la característica de esta roca dice que sus obras son perfectas, son buenas, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en Él, es justo y recto. ¿Se puede decir estas características en Pedro? ¿Se puede decir de Pedro que sus obras fueron perfectas y no había ningún pecado, ninguna obra mala en él? ¿No cometió algún mal? ¿No cometió algún pecado, algo por el estilo? De ninguna manera. Al contrario, vemos a Pedro allí negando a su maestro y él llorando amargamente, arrepentido, porque había dicho: no importa que si es necesario yo tenga que poner mi vida y morir juntamente contigo. Pero a la hora de la prueba, Pedro definitivamente cayó en el terreno del mal y no se le puede atribuir a Pedro estas características de la roca, cuya obra es perfecta. Y es un Dios de verdad. ¿Cómo puede ser Pedro un Dios? Aunque eso por allí, en la tradición y la cultura, los que aceptan la Biblia, pero tienen que poner el filtro humano y su tradición y todo. Claro que Pedro es el representante de Dios, ¿sí? Es el Dios en la tierra, es el Papa. Bueno, la lista que ustedes podrían mencionarle todo. Ya ustedes se darán cuenta, ¿verdad? Cómo el hombre puede meterle tantos argumentos para hacer creer a la gente una mentira que aparezca como si fuera de la palabra de Dios. ¿Sí? Así que Pedro queda descartado
al decir que la roca es un Dios de verdad y no hay maldad en él. ¿Sí? No hay maldad. Es justo y recto. Esas características definitivamente no tenía Pedro. Pero Cristo sí lo tenía. La pregunta que lo hacemos es, ¿Jesús era Dios? Amén, claro que sí. ¿En Jesús hubo algún pecado? No hubo. ¿Es un Dios de verdad? Claro que sí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Es justo y recto? Definitivamente. En Jesús se encuentran todas estas características de la roca. Por lo tanto, cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, precisamente está hablando de Él mismo. Solo Pedro fue un instrumento humano que le declaró y le dijo la verdad, revelado por la palabra de Dios, diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces él tomó esa frase o esa respuesta semejante a una roca. Y entonces le dijo, bueno, sobre esta declaración, que es como una roca, edificaré mi iglesia. Salmo 62, 7. ¿Qué dice David respecto a quién es la roca? ¿Sí? Salmo 62, 7. Busquemos en nuestra Biblia, podamos leer y encontrar qué dice respecto a esta parte de la Biblia de que quién es la roca. 62, 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Se puede decir esto de Pedro? ¿Pedro salva? ¿Sí? Es una roca fuerte y puede refugiarse. Ya quisieran, ¿verdad? Pero no se puede. Claro, si le metemos la tradición, el invento de cada ser humano para hacer engrandecer a Pedro, claro, podríamos hacerle buscándole ahí por todos los medios, pero no, hermanos, ¿sí? La roca, según salmista David dice claramente de que Él es la salvación y Él es mi gloria, mi alto, gloria, mi posibilidad sobre todo de ser exaltado solo por la gracia de Dios. Él es la roca fuerte y mi refugio. Isaías 28, 16. Estamos hablando concretamente de la palabra de Dios. No estamos metiendo ningún argumento humano, estamos viendo lo que la Biblia dice respecto a la roca. Isaías 28, 16. Dice así: por eso Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea, no se apresure. El que crea. O sea, hay que creer en esa roca. Solo en Dios podemos creer. Si usted confía o cree en algún ser humano, la Biblia misma dice, maldito el hombre que confía o que cree en el hombre. ¿Sí? Así que, en esta roca, en este elemento que estamos analizando, Isaías declara que la roca es una figura de lo que es Dios. Y hay que creer en Él para que no seamos avergonzados, dijera el apóstol San Pedro. Bueno, y primera de Pedro 2, 4, la parte que ya leímos, Pedro testifica en cuanto a que Cristo cumplió esta predicción, no como una piedra común, sino piedra viva para Dios escogida y preciosa. ¿Sí? Pedro declara de que esta figura de palabra se predijo o se cumplió en la vida de Cristo, no como una piedra cualquiera o común, sino una piedra viva, el Hijo de Dios viviente. ¿Se acuerdan esa palabra? Algo escogido y precioso. Claro, Jesús es algo buscado, precioso a la vista de los hombres, porque Él no desechaba
a ningún ser humano, no importa su pecado o su maldad en el cual había caído, Él lo levanta, lo restaura y lo lleva de nuevo hacia su Padre Celestial. Y vamos a otro elemento, vamos a ver, ¿qué dice Pablo respecto a esta figura de palabra? ¿Quién es la roca según para Pablo? ¿Cómo habla él respecto a este mensaje que estamos analizando? Primera de Corintios 10:4. Busquemos en nuestra Biblia. Primera de Corintios 10:4. Pablo, hablando a los hermanos de Corinto, les señala y le dice claramente, sin ninguna vuelta, sin ningún argumento más, y le dice, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Ahí sí, no hay más vuelta. Pablo es más concreto, fijo y directo. Refiriéndose a la roca que Moisés golpeó, dijo, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ya, con esto, cualquier argumento humano se puede desechar y se puede ponerse a un lado, porque no resistiría lo que Jesús le dijo ante la característica que la iglesia iba a poseer, porque Él la iba a fundar en algo muy especial. Bueno, Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Él es el único fundamento de la iglesia. Primera de Corintios 3:11. Veamos, hablando de fundamento, hablando de la construcción, hablando de parte específica de la iglesia, Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas o madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá descubierta, por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí tenemos, si en esta iglesia que Cristo edificó, que ya está puesto el fundamento, que es Cristo mismo, la piedra angular, sobre esta piedra preciosa y especial, dice aquí, pueden edificar los hermanos, pueden edificar su iglesia, pueden edificar su carácter. Aquí están los materiales que Él pone y a la disposición de cada quien, porque cada quien quiere edificar su casa espiritual, pero sobre Cristo. Algunos le ponen ¿qué? Con oro, otros le ponen plata, otros le ponen piedra preciosa, otros le edifican sobre este fundamento madera, otros le ponen ¿qué? Heno, hojarasca, ¿sí? No sé si hasta cuánto podríamos hablar de esto, ¿sí? Diferentes materiales van a poner los que quieren edificar sobre esta roca, sobre esta piedra, como fundamento de lo que es la iglesia. Bueno, pero el mismo Pablo dice que si la obra de uno de ellos, de cualquiera de lo que haya edificado sobre este fundamento, el fuego hará la prueba. Y si permaneciere, recibirá ¿qué? Recompensa. Así que el fuego hará la prueba. Hermanos, aquí tenemos, pobre de la madera, pobre del heno y la hojarasca, cuando venga el fuego, ¿qué sucederá? ¿Qué pasará? Se consumirá. Pero si es oro o plata, ¿qué más? Le dará más brillo todavía, le dará más firmeza, le hace más bonito y precioso todavía. ¿Sí? ¿Qué es el fuego? Bueno, no es nuestro tema, pero es sobre todo el sufrimiento y las aflicciones
que cada ser humano lleva dentro de la iglesia, estando aquí como buen seguidor de Cristo Jesús. Así que aquellos que confían en Jesús como su Salvador y por ningún motivo quieren defraudar a Él, entonces, hermanos, estarán formando un carácter semejante al de Él, que cuando vengan las pruebas y las aflicciones, aún hasta la muerte misma, no podrá prevalecer contra ella. Efesios 2:20 dice claramente que Cristo es una roca sobre la cual se afirma todo el edificio, porque sin Él no habría ninguna iglesia. Cuando creemos en Él como Hijo de Dios, nosotros también podemos llegar a ser hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así declara aquellos que creen y ponen su confianza en el Señor. El tiempo demostraría que nada sería capaz de destruir la iglesia, ni impedir cumplir su misión de glorificar a Dios y llevar a los seres humanos a los pies del Salvador. Cuando Cristo fundó su iglesia, empezaron las persecuciones, porque no quería el diablo que se desarrollara este pueblo. Así que, tan pronto como murió Jesús y ascendió a los cielos, empezó la persecución. Dice que en uno de los relatos de la Biblia, Saulo de Tarso empezó a encarcelar y a matar a hombres y mujeres, los que seguían este camino, ¿sí? Porque quería que no se prosperara por nada. No quería que por ningún motivo esta iglesia, estos seguidores de Cristo, pudieran afirmar su fe y pudieran ser vencedores. Por lo tanto, empezó a matar a hombres y mujeres de este camino, dice la palabra de Dios. Así que ahí empezamos. Pero ya sabemos la historia. El verdadero perseguidor se convirtió mejor que cosa en el mismo cristianismo, ¿sí? Uno de los predicadores cambió la posición, en vez de ser perseguidor, ahora es el predicador del mismo cristianismo. Otro elemento de persecución es el paganismo. Donde iba la iglesia, donde entraba la iglesia, donde llegaba la iglesia y se establecía y se cumplían las doctrinas de Cristo, el paganismo se veía como un lugar de fracaso, ¿sí? El pueblo iba a estar fracasado, porque los negocios, en vez de crecer, se iban para abajo, ¿sí? Se iban cada vez más acabándose, porque los cristianos, número uno, en su alimentación no consumían lo que los paganos comían, ¿sí? Los cristianos tenían una dieta selecta, una dieta ya fijada según la palabra de Dios, donde se podía eliminar muchas cosas que se come allá dentro del paganismo. Así que el negocio se vino para abajo, ¿sí? El cristiano no va a andar buscando allí bebidas embriagantes, comidas de carnes inmundas y de muchas otras cosas más. Podríamos hablar esto bastante. Hermanos, los buenos seguidores de Cristo se dejan llevar lo que Pablo mismo dice. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que los cristianos, donde se establecían las iglesias, su comida y su bebida era seleccionada. Y las ventas, los negocios de las esculturas, de las figuras que ellos vendían, al contrario, el cristianismo le decía que esos no se deben de tener, ni hay que confiar, porque esos no existen. No hay ningún poder y fuerza alguna en esas estatuas, en esas esculturas. Y el mismo Pablo decía, porque Dios no habita en templos
hechos de manos de seres humanos. ¿Sí? O sea, las figuritas que por ahí se veían. El paganismo vino hacia abajo. Y Demetrio, que era uno de los negociantes allá en Éfeso, convocó a los que trabajaban en este tipo de negocio. ¿Qué vamos a hacer? Porque este Pablo, en vez de ser que nos ayude, nos está acabando. Y un día nuestro negocio se va a acabar y nosotros ¿qué vamos a comer? Y nuestra iglesia se verá también ¿qué cosa? Tomado en poca estima, porque él dice que lo que hay dentro de la iglesia no son dioses y no tienen ningún poder y no habita Dios en templos hechos de manos de seres humanos. Él está en los cielos y a Él, aunque no lo vemos, pero Él es nuestro creador, en Él vivimos, nos movemos y somos. Así que el paganismo se vio amenazado. Otro elemento de persecución, empezó la adoración de los emperadores, ¿sí? Los emperadores se hacían Dios. Y así que el mundo entero, los romanos, le tenían que rendirle culto al emperador. Y los judíos, como los cristianos, eso no se hace. Porque la Biblia es claro, no te inclinarás a ellas ni las honrarás y ni le rendirás culto. ¿Sí? Ninguna cosa. Solo hay que adorar a Dios. Solo a Él hay que rendirle culto y alabanza. Así que los emperadores, en vez de ver con buenos ojos al cristianismo, que eran buenos, muy excelentes en su conducta, en su modo de vivir, en su modo de trato con los hombres, con la sociedad, con la familia, con los hijos, eran completamente diferentes, pero no lo miró con buenos ojos. ¿Por qué? No lo adoraban, no le quemaban vela, no le hacían fiesta, bueno, muchas otras cosas más. Así que fue una amenaza grande para el cristianismo. Y Nerón empezó, ¿qué cosa? A matar y a quemar a todos los cristianos allá en plena Roma, en las calles, por las noches. Así que había momentos y días oscuros que cuando se quemaban miles de cristianos y pareciera que el fuego que había en las calles alumbraban a toda la ciudad por distraer y por hacerle gusto y placer al emperador y estar contento acabando todos los cristianos. Mandó a expulsar a muchos allá de Roma y fueron perseguidos. Bueno, otro elemento perseguidor, la persecución de la iglesia apóstata. La Biblia dice a través de la profecía que esta apostasía duraría 1260 años y que terminaría en el año 1778 según los datos históricos. Así que estos elementos perseguidores, hermanos míos, la historia nos demuestra que ninguno de estos elementos perseguidores podría, ¿qué cosa? Impedir o hacer fracasar a la iglesia que tiene su objetivo de predicar al evangelio y servir a su Dios y cumplir una misión de salvar a todos los pecadores. Había una iglesia que Apocalipsis 12:17 nos declara y nos dice que iba a levantarse después de este elemento perseguidor, porque hubo una iglesia invisible, hubo un tiempo que la iglesia no se podía ver, ¿sí? Solamente estaba la iglesia apóstata, pero la iglesia verdadera no se veía. Allá estaban, escondidos allá en las montañas, en las cuevas, allá silenciosamente, adorando, haciendo culto a su Dios en espíritu y en verdad. No se veía la iglesia verdadera en términos visibles en las ciudades grandes o en los pueblos y en todo lugar. Pero iba a aparecer. Y que luego dice Dios que debía de salirse después de los 1260 años. Y veamos la característica de esta iglesia verdadera. Apocalipsis 12:17. Dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer
y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está la característica de la verdadera iglesia. ¿Sí? La iglesia remanente guarda los mandamientos de Dios. ¿Sí? Eso es una de las características principales. ¿Cuál de todas las iglesias? ¿Cuál de todas las iglesias del año 1798 para atrás podemos decir que esa iglesia guardaba los mandamientos de Dios? Las que se veían. Martín Lutero no hizo planes de formar una iglesia, quiso hacer una reforma, pero sus seguidores dijeron, mejor nos apartamos, mejor hacemos una iglesia. Y formaron lo que se llama la iglesia luterana. De ahí surgieron otros. Se formaron lo que se llaman los presbiterianos, los metodistas y muchas otras organizaciones religiosas desde aquel tiempo de la reforma de 1517. Pero todas estas iglesias no cumplen este requisito que marca la palabra de Dios, que guardan los mandamientos de Dios. No, porque para ellos seguían, ¿qué cosa? Guardando esos mandamientos de la tradición. En vez de guardar el cuarto mandamiento, guardaban el mandamiento de Constantino, que puso un decreto que todos los habitantes del imperio debían de descansar en el día domingo. Y la iglesia tomó, no solamente para descanso laboral o político, sino que lo hizo religioso, eliminando así el cuarto mandamiento que es el sábado. Sin embargo, todas estas organizaciones religiosas que hemos mencionado que fluyeron y salieron, fueron reformadores y creían que la palabra de Dios era la regla de fe, no cumplen. ¿Por qué? No hay esa característica verdadera de que guardaban los mandamientos de Dios o que tuvieran el testimonio de Jesús, o sea, el don de profecía. Esto solamente lo tiene la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuándo empezó a guardarse el sábado? ¿Cuál es esa iglesia que guarda el sábado? ¿Cuándo se nació o cuándo surgió esta organización? Y que después de 1798, hermano mío, haya surgido, ¿cuándo? En 1844. Daniel 8:14 le dice claramente su fecha de nacimiento. Hasta 2300 días de tarde y mañana el santuario iba a ser purificado. ¿Sí? Al poder esta profecía y darle un señalamiento de cuándo nacería la iglesia remanente, bueno, aquí tenemos, aquí estamos presentes, hermanos míos, y crean firmemente que esta iglesia que se prepara para el encuentro con Cristo Jesús cumple esa característica que Jesús le dijo a Pedro: y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. ¿Sí? Van a venir persecuciones de nuevo, pero cuando quieren acabar y deshacer esta iglesia, Dios intervendrá. Y ese falso cristianismo, ese apóstata, ese engañador, ese que acepta la Biblia, pero tiene que infiltrarse en su razonamiento y su cultura y su tradición, dice la palabra de Dios, que Babilonia caerá y se llevará con el dragón, la bestia y el falso profeta, serán echados al fuego. ¿Sí? Ahí terminará. Mientras que la iglesia que él fundó, mientras que la iglesia que él estableció, tiene esa característica, y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Ni la muerte. Nadie puede, ¿qué cosa? Quitar esa fe, esa certeza de que esta iglesia es la que vencerá y se irá al cielo con Cristo Jesús. Hermanos, el pueblo remanente de Dios se caracteriza
se caracteriza por una fe similar a la que Jesús poseía. Reflejaba la fe que tenía el Salvador en Dios, la autoridad de la Biblia. Creen que Jesucristo es el Mesías de la profecía, el Hijo de Dios que vino como el Salvador del mundo. Su fe abarca todas las verdades de la Biblia, la que Cristo creyó y enseñó. Así que, hermanos, esta iglesia es igualito, claramente, que cumple lo que la Biblia se refiere, de que debemos de seguir el ejemplo de Cristo. La fe de Jesús. Esta iglesia tiene la fe de Jesús y la fe en Jesús. Dos cosas muy importantes. La Biblia indica que el surgimiento de la iglesia remanente sería después del cumplimiento de los 1260 años de persecución. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí está presente esta iglesia y está esperando la venida del Hijo del Hombre. Debemos continuar la reforma. Sí, debemos continuar nosotros estudiando la palabra de Dios y no detenerlo, porque hay muchas cosas que tenemos que superar y seguir cambiando. La iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento y ha de obedecerse a Cristo como su cabeza. La roca de la fe es la presencia viva de Cristo dentro de su iglesia. El Señor es la roca cuya obra es perfecta. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Cuántos de nosotros aceptamos a Jesús como la roca sobre la cual está fundada su iglesia? ¿Cuántos, hermanos? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gracias, porque Dios estableció esta iglesia. Pedro escuchó bien claro y bien bonito. Declaró una cosa muy buena y dijo la verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres ese Hijo del Hombre que se menciona en Daniel 7:13. Pues Pedro decía, como ser humano y como todos los judíos esperaban el reino venidero de Dios, decían, pues ya vino el Mesías, ya va a establecer su reino. A mí me conviene, porque yo quiero estar a su diestra. Y Judas también quería pelear, yo quiero ser el tesorero. Y otros hermanos allí, Juan y Santiago, también querían, así que andaban discutiendo a ver quién iba a ser mayor en este reino. Pero qué chasco encontraron, porque Jesús, en vez de establecer un reino que ellos pensaban en términos políticos, voy a fundar mi iglesia. Voy a fundar mi iglesia. Hermanos, podemos concluir, esta iglesia es el reino de Dios. ¿Sí? ¿Está claro? Esta iglesia es el reino de Dios. No está hecho bajo las leyes de la política, está hecho bajo las leyes de la autoridad espiritual. ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? Esta iglesia está sobre la autoridad de Cristo y es el reino de Dios. Solo que estamos en el primer peldaño de la historia de este reino de Dios que le llamamos el reino de la gracia. ¿Sí entienden? Estamos en ese periodo de lo que se llama el reino de la gracia. Cuando Él venga, transformará esta iglesia del reino de gracia a un reino de gloria, donde su iglesia y todos sus seguidores serán revestidos de inmortalidad y no verán más la muerte. Así como Jesús lo dijo, el que cree en mí no verá la muerte y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo es eso? Como que se contradice Jesús. El que cree en mí no verá la muerte y yo le resucitaré en el día postrero. Como que hubiera contradicción. En otra palabra, quiere decir, aunque muera la persona, ¿sí? No queda ahí todo. Hay una esperanza después de la muerte.
Jesús es la única esperanza. Jesús es la única solución a la historia de este mundo de pecado. Estamos en el tiempo de gracia, por lo tanto, hermano mío, el amor de Dios sigue fluyendo en esta iglesia. Sigue invitando a aquellas personas que entren a esta iglesia, que no se queden fuera de esta iglesia, porque la iglesia fue organizada para servir y su misión es la de predicar el evangelio a todo el mundo. Que Dios nos bendiga, hermanos.